Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar Google Keep. Bien, en sí, ¿qué vendría a ser Google Keep o para qué sirve? Miren, esta aplicación te permite crear notas, te permite crear listas y luego compartirlas y colaborar en su elaboración con otras personas. Google Keep se sincroniza en todos tus dispositivos para que puedas consultar tanto tus notas, consultar tus listas, estés donde estés, ¿ok? Si creas estas notas o creas estas listas desde una PC, desde una laptop, fácilmente tú lo puedes ver desde un celular, desde una tablet, etcétera, ¿no? En pocas palabras, Google Keep es un tablero colaborativo. También lo podríamos llamar como un cuaderno personal donde puedes apuntar todo. Google Keep nos ayuda a ser muchísimos más organizados y su uso es sumamente sencillo. Bien, vamos a comenzar ahora sí con esto. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo accedemos a Google Keep? Miren, desde cualquier aplicación de Google, por ejemplo, si yo pongo acá Google, miren, voy a poner google.com, desde el buscador, ¿ok? En la mano derecha superior, en la parte derecha superior, siempre vamos a encontrar, miren, estos 9 puntitos donde están todas las aplicaciones de Google. Vamos a dar un clic acá. Y miren, vamos a buscar a Google Keep. Acá está, miren, este icono que tenemos acá dice Google Keep de color amarillo. Miren, como si tuviera un foquito en el centro, ¿no? Vamos a dar un clic acá y de esta manera ya accedemos a Google Keep. De igual manera lo podemos hacer desde Gmail, desde Google Drive. Miren, vamos a acceder desde Google Drive, ¿ok? Miren, google.com Drive, enter. Y vamos a acceder, estamos en Google Drive y ya sabemos dónde irnos, ¿no? Acá a los 9 puntitos, un clic y buscamos, miren, color amarillo, acá está, Google Keep. Con un clic ya tenemos acá la aplicación. Esta es la primera impresión o la interfaz de inicio que nos muestra Google Keep. A la mano izquierda, acá a la parte izquierda, tenemos el menú. Miren, acá está el menú principal. Acá abajitos, miren, acá en las 3 rayitas dice menú principal. Y acá tenemos las notas, que ya lo vamos a crear. Tenemos los recordatorios para que tú pongas una hora, para que tú pongas una fecha, para que tú pongas un lugar donde Google Keep te haga recordar esa nota. Bien, podemos añadir etiquetas. Las etiquetas son como categorías, que ya lo vamos a ver. Miren, tenemos por acá también las notas archivadas y la papelera, ¿ok? Vamos poco a poco. Antes de crear las notas, les voy a seguir presentando. Por acá tenemos, miren, la barra de búsqueda principal, para que tú busques lo que quieras, ¿ok? Todo lo que has apuntado, de repente no sabes dónde está. Entonces aquí lo escribes y el Google Keep te va a ubicar. ¿Ven? En la parte central, miren, acá es donde nosotros creamos nuestras notas. Esas notas pueden tener imágenes, estas notas pueden tener un dibujo que lo puedes hacer manualmente, pueden tener links, pueden tener listas, etcétera. Bien, pero antes ya de comenzar, existen acá, miren, existen acá 3 opciones más, ¿ok? Esta, que es actualizar, si le damos un clic, te va a guardar, te va a actualizar. Esta, miren, en Google Keep, como en todas sus aplicaciones de Google, no existe el botón guardar. Bien, todo lo que tú hagas se guarda de manera automática. Olvídate del botón guardar, acá no existe. En esta parte, miren, acá tenemos como que 2 rectángulos. Simplemente es para cambiar el modo de vista. Bien, tenemos 2 tipos de modo de vista. Acá tenemos vista de lista, miren, si doy un clic, y la otra es vista de cuadrícula. Bien, ahora van a ver la diferencia, simplemente es un cambio de vista. Acá tenemos los ajustes, miren, vamos a dar un clic acá en ajustes y por acá uno de los ajustes clásicos que tiene Google es habilitar el tema oscuro. Si le damos un clic en habilitar el tema oscuro, miren, la apariencia se pone oscura, como su mismo nombre lo dice, ¿no?
Y nos recomiendan para cuidar nuestra vista cuando trabajamos horas y horas para no recibir mucha luz, ¿no? Vamos a seguir dando un clic acá en la tuerquita en ajustes. Tenemos por acá enviar comentarios, que es prácticamente al equipo de Google. Creo que no lo van a ver. Ayuda tampoco, no lo van a ver. Descargas de aplicaciones tampoco. Y combinación de teclas. Miren, si quieren ya profundizar un poquito más, le dan un clic acá y miren, acá te muestra algunas combinaciones de teclas, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir a la nota anterior con la tecla J, nota siguiente K. ¿Ven? Esto ya lo pueden interpretar simplemente leyéndolo, ¿no? Porque acá están las abreviaciones. Pero bien, vamos a lo que más nos interesa. Vamos a dar un clic nuevamente en ajustes. Miren, habilitamos el tema oscuro. Si le damos acá nuevamente en ajustes, les va a saltar esta ventanita. Miren, si no quieren habilitar el tema oscuro, también lo pueden quitar acá. Acá hay algunas opciones que están habilitadas y yo les recomiendo que lo dejen ahí. Prácticamente no lo vamos a ver mucho, pero si bajamos un poco, miren, también tenemos las horas predeterminadas para los recordatorios, ¿ok? Para que no estés poniendo a cada rato la hora ni nada de eso, simplemente para que ya te arroje de una manera predeterminada las horas. Bien, también les recomiendo que lo dejen ahí. Miren, acá compartida con, habilitar opción para compartir, también déjenlo habilitado. Miren, lo único que deshabilitado es el tema oscuro. Le doy en guardar y nuevamente vuelve al tema blanco. Bien, ahora sí, vamos a crear nuestra primera nota en Google Keep. Por ejemplo, yo me voy a centrar en la parte del medio donde dice añade una nota. Le voy a dar un clic acá, un clic, y miren, se me va como que a abrir un poco más, ¿no? Acá yo voy a poner, no sé, a ver, por ejemplo, miren, el título está arriba, doy un clic y por acá voy a poner revisar los siguientes, no sé, a ver, los siguientes foros, por ejemplo, ¿no? Y acá en la nota yo ya puedo, por ejemplo, voy a entrar a la página tiotech.com, voy a poner este link, por ejemplo, ¿no? Le pondría acá, voy a poner, por ejemplo, revisar web. Miren, estoy anotando, estoy poniendo un recordatorio. Podría poner también YouTube, no sé, a ver, youtube.com, a ver, ya ustedes lo escriben bien, el Tío Tech, ¿no? Y por acá, fans page, miren, podría poner también facebook.com, el Tío Tech, ¿no? Creo que está con doble H. Luego de eso, miren, yo ya acabé de poner, miren, una lista, ok, perdón, una nota, esa es una nota, perdón, sí, es una nota. Acá está mi título y acá está la descripción, ¿no? Luego de eso, para guardarlo, no se olviden que no existe el botón guardar. Le pueden dar acá encerrar, o simplemente dan un clic en cualquier parte blanca de Google Keep. Dan un clic en cualquier parte blanca y miren, yo ya tengo acá lo que vendría a ser mi primera nota. Este es una nota, de texto, ¿ok? Como pueden observar. También, miren, le podemos añadir por acá algunas opciones. Miren, pero vamos a seguir creando antes de ver esas opciones que tenemos abajo. Bien, miren, esta es una nota de texto. Ahora yo voy a crear una nota, de lista, ¿ok? Que vendría a ser los checks. Miren, acá está. Acá lo tengo, miren, acá. Lo observan, nueva lista. Acá en este recuadro con esa palomita, que vendría a ser como un check, ¿no? Vamos a dar un clic acá, en el check. Miren, ya creamos una lista, una nota de texto. Acá lo tenemos. Ahora estamos creando, nuevamente voy a cerrar. Miren, una lista, ¿ok? Damos un clic acá. Y el título, suponiendo que esta lista sean ingredientes, miren, vamos a poner el título ingredientes, no sé, ceviche, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que yo el día de mañana voy a preparar un ceviche peruano y entonces quiero saber qué ingredientes voy a utilizar para no olvidarme, ¿no? Por acá podría poner limón. A ver, vamos a poner limón. Vamos a poner por acá, a ver, ¿qué más ingredientes? Ají. A ver, perdón, está que se mueve esto. Podríamos poner también por acá cebolla.
Miren, vamos a dar un clic acá. Sal. Lo más importante, me estoy olvidando, el pescado, ¿no? A ver, ¿qué más ingredientes? Creo que ahí está bien. Bien, miren, acá está mi lista. Acá está mi lista, ¿ok? Son ingredientes para un ceviche. Voy a dar un clic afuera, o si no cerrar, y miren, yo acá tengo mis ingredientes. No se olviden que estas listas y estas notas que estamos creando lo pueden abrir también desde cualquier computadora, desde cualquier dispositivo, desde cualquier tablet. Bien, ahora sí, este ceviche quiero que el Google Keep me recomiende. Entonces le doy acá donde dice añadir recordatorio. Miren acá, ok, un clic, añadir recordatorio. Y por acá, miren, me da algunas opciones. Estas son las opciones predeterminadas que vimos en ajuste, ¿no? Lo puedo poner mañana a las 8. Lo puedo poner la próxima semana. Y también, miren acá puedo elegir donde dice elegir fecha y hora. Si doy un clic acá, puedo elegir, miren acá la fecha y hora exacta. La hora está acá abajo. Y si gusto, lo puedo repetir diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente o también personalizado. Bien. Yo voy a elegir, a ver, una predeterminada, este que dice mañana. También no se olviden que pueden elegir un sitio, ¿ok? Para que les haga recordar en ese sitio. Le damos clic acá y ubican, no sé, ¿no? Por acá, por ejemplo, miren, Rioja Plaza Hotel y le dan en guardar. Ahora sí me aparece guardar, ¿no? Miren, ahí lo tengo. Recordatorio, miren, a ver, voy a retroceder y le voy a poner mañana a las 8 de la mañana. Un clic acá. Y de esta manera el Google Keep me va a avisar a las 8 de la mañana que tengo que comprar esta lista de ingredientes. Acá está, añadir recordatorio, donde pueden observar. Aquí a la derecha dice colaborador. Si le damos un clic acá en colaborador, vamos a buscar por acá el correo de esa persona que va. Se podría decir que te va a ayudar a realizar estas compras, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, a este correo. Un clic, pongo el correo, le doy guardar y miren, ya lo acabo de invitar. Bien, esta persona que le va a llegar el mensaje a su correo, fácilmente, si se va a comprar contigo, suponiendo esta lista de ingredientes se va a comprar al mercado, cada vez que tú, por ejemplo, compres un limón, vamos a suponer que ya compraste el limón, le das un clic y miren, me aparece acá abajo, elementos completados. Eso quiere decir que tú ya lo compraste y la persona con su celular, con su dispositivo, va a poder observar en tiempo real que el limón ya está comprado. ¿Ok? Eso es una de las cosas muy interesantes que tiene Google Keep, ¿no? Por ejemplo, ya compraste el pescado y miren, ya están las listas completadas. Esto, lo que tú estás viendo, lo va a poder ver cualquier persona desde su celular y vas a ver que esto ya se completó, ¿no? Luego, acá abajito, si seguimos, miren, seguimos, también tenemos para cambiar de color. Le vamos a dar un clic acá, cambiar color. Puedes ponerle un rojo, miren, puedes ponerle amarillo, no sé, cualquier color que desees. Vamos a suponer que nos quedamos con eso. Luego de eso también le puedes añadir una imagen. Vamos a dar un clic acá y podríamos buscar, a ver, una imagen, por ejemplo esta. Miren, ahí lo tengo. Me está cargando y ya lo tengo, ¿no? Miren, no se olviden, solo darle en cerrar y ya te va a guardar, no hay ningún problema. Puedes archivarlo, ¿ok? Pero miren, antes de eso vamos a cerrarlo y ver cómo se ve con una imagen. Miren, acá está mi lista de ingredientes del ceviche. Obviamente que eso no es un ceviche, ¿no? Pero acabo de añadir cualquier imagen. Acá, miren, acá hay una opción más que dice archivar, ¿ok? Si le damos un clic en archivar, desaparece, miren, desaparece de la interfaz principal, ¿no? O sea, ya no está en lo primero que nos muestra el Google Keep, sino va a estar en esta categoría que dice notas archivadas. Un clic acá y miren, ya lo tenemos ahí. Bien, ahí lo tenemos. Luego de eso, si quieres desarchivar, miren acá mismo, desarchivar para que vuelva a aparecer al inicio. Le das un clic acá en desarchivar y de esta manera en notas nuevamente ya me va a aparecer. Miren, entonces ya vimos todas estas opciones que están abajo y creamos una lista. No se olviden, con un clic
miren, cierran. Con un clic cierran, o sea, ya cumplimos esa tarea, ¿no? Así funciona esto y desde cualquier dispositivo van a ver todo lo que tú hagas desde tu teléfono, desde tu tablet, computadora, etcétera. Bien, luego, miren, ya creamos las notas, ya creamos las listas que están acá. Ahora vamos a añadir una nota, pero con dibujo, ¿ok? Vamos a añadir una nota con dibujo. Voy a dar un clic acá, nota nueva con dibujo. Me va a saltar esta ventanita. Y miren, acá yo tengo algunos tipos de plumas, ¿no? Un clic acá, miren, por ejemplo, color verde, ¿ok? Y puedo dibujar, miren, lo que quieran. Acá lo tengo. Esta es la primera pluma. Vamos a probar la otra pluma. Miren, acá tenemos otra pluma. Un clic. Vamos a elegir el rojo para ver la diferencia. Miren, acá abajo también tienen diferentes tipos de grosor. Un clic acá. Miren, y de esta manera tenemos otro tipo de pluma. Acá también tenemos el tercer tipo de pluma. Un clic, seleccionas el ancho, por ejemplo este, y vamos a ponerle azul. Miren, vamos a ponerle azul y es un poco más transparente. Bien, los tres son un tipo de pluma. Son diferentes tipos de pluma. Bien, yo les recomiendo este porque prácticamente cuando lo utilizas como que te da un estilo diferente. Bien, vamos a utilizar este, pero antes, miren, vamos a borrar. Un clic acá. Y vamos a borrar todo esto. Bien, lo borramos. Acá, en el borrador. Aquí lo tenemos. El borrador, un clic. Acá a la derecha, miren, tenemos acá como una mallita. Si le damos un clic, podemos poner cuadros. Miren, podemos poner puntos. Podemos poner rayas. Simplemente es para que te guíes, ¿ok? Y se vea con un fondo diferente, ¿no? Yo le voy a poner puntos. Y voy a dibujar cualquier cosa, miren. Acá esta pluma, suponiendo que hay muchas ideas que puedes tener en ese momento, pero no lo puedes escribir, ¿no? Como por ejemplo un plano. Si tú eres arquitecto, vienes y no sé, tienes algún boceto que no quieras olvidar y podrías dibujarlo rápidamente. Miren, a ver, miren, yo voy a hacer esto. A ver, voy a dibujar supuestamente un plano de una casa, rápidamente, ¿bien? Por acá va a estar mi dormitorio. Por acá podría estar el baño. A ver, el baño lo voy a poner por acá. Miren, el baño lo voy a poner por acá. Y por acá estaría la cocina, ¿no? Hasta lo puedo escribir. Cocina, no sé. Por acá, sala. Miren, rápidamente. Este va a ser un dormitorio. Y por acá podrían ir las puertas, ¿no? Ahí lo tengo. No sé. Otro dormitorio podría estar por acá. Dormitorio 2. Suponiendo que ese es el dibujo que yo estoy haciendo, ¿no? La idea que tengo. Ya. Lo quiero guardar. Lo único que yo tengo que hacer acá es, miren, irme atrás. ¿Ok? Retrocedo. Y automáticamente ya lo tengo acá. Miren. Le doy cerrar. Si ya no quiero editarlo. O si no, le pongo un recordatorio. También le puedo añadir un colaborador. Cosa que ya lo vimos. Puedo cambiar de color. Puedo también añadir una imagen extra. Archivarlo. Lo voy a cerrar. Y miren, ya tengo una tercera nota. Pero con dibujo. Bien, así de simple. Acá. Ya tengo una tercera nota, pero con dibujo. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle este, por ejemplo. Miren, ahí lo tenemos. Como es un dibujo, solamente se cambia los bordes, como estamos observando. Bien, vamos a añadir una nueva nota, pero con imagen. Acá, miren acá. Un clic acá y me va a saltar esta ventanita. Busco la imagen. A ver, vamos a añadir una imagen. A ver, cualquier imagen, por ejemplo, la misma, porque no tengo más imágenes. Le vamos a poner por acá título. A ver, vamos a poner título. Mi nueva nota, ¿no? Y por acá bla 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 el texto y le damos en cerrar. Miren, y tenemos una nota pero con imagen. Ya no es una lista. Miren, esta es una lista, ¿no? Pero esta es una nota con imagen. Bien, miren, acá en los tres puntitos, acá en cada nota, ya sea una nota con lista, una nota con imágenes, una nota con dibujos, siempre van a tener esos tres puntitos. Un clic acá. Puedes eliminarlo. Miren, yo lo voy a eliminar. Le voy a eliminar. Y desaparece. Obviamente, si lo eliminas, acá va a estar en papelera, ¿no? Vamos a dar un clic en papelera. Miren, vamos a dar un clic en papelera.
y ya lo tengo acá. Miren, ahí está, lo tengo acá. Si quieres eliminarlo definitivamente, a la derecha dice vaciar papelera, ¿ok? Para que elimine todo de uno solo. O si no, miren, o si no, pones el mouse encima y acá dice eliminar definitivamente, como quieras. Yo le voy a eliminar esta nota, miren, que tengo acá. Acá eliminar definitivamente y eliminar. Bien, acá a la derecha también tenemos, miren, restaurar. O sea, de lo que las mandado, lo que las he enviado a papelera, también lo puedes restaurar de un clic. Pero yo lo quiero eliminar definitivamente. Ahora sí, eliminar y ya no tengo nada, ¿no? Acá, notas, miren acá notas, damos un clic. Esa es la parte principal. En recordatorios, acá en recordatorios, van a estar todos los que tengan programado una hora para que te recuerden, ¿no? O una fecha. Acá en etiquetas, miren, todavía no lo vamos a ver. Vamos a seguir acá en notas. Y en los 3 puntitos, miren, podemos añadir una etiqueta. Ya vamos a ir. Podemos también añadir un dibujo. Ya, muy fácil, ¿no? Un clic acá. Y miren, realizas tu dibujo, vuelves, le das cerrar. Y miren cómo ya se va acomodando, ¿no? Tengo un dibujo a la izquierda y otro dibujo a la derecha. Un clic acá, puedes crear una copia. ¿Ok? Puedes crear una copia. Miren, un clic en crear una copia. Y a ver, sí, pero no nos realiza. Ahí está, ya lo tenemos con las imágenes. Sí, pensé que no nos podía copiar las imágenes. Un clic acá. Miren, mostrar casillas. Esto podría ser acá. Miren, vamos a dar un clic acá. Miren, acá los 3 puntitos. Y a ver, perdón. Acá dice, a ver, añadir dibujo, crear una copia, ya lo vimos. Miren, desmarcar todos los elementos. Te desmarca todo, un clic. Por acá puedes ocultar también las casillas de verificación. Miren, lo ocultó. O puedes volver a mostrar casillas. Bien, así de simple. Un clic acá. Texto de imagen guardado. Miren, esta opción me parece muy interesante. Para que lo vean, yo voy a añadir una imagen. Miren lo que va a hacer el Google Keep. Nueva nota con imagen. Un clic acá. Voy a buscar, voy a buscar, por ejemplo, esta es una imagen que tiene un texto. Miren, le voy a abrir. Bien, voy a esperar unos segundos. Ya está acá. Y miren lo que va a hacer el Google Keep. Vamos a dar en los 3 puntitos. Y vamos a buscar esta opción que dice texto de imagen guardado. Vamos a dar un clic acá. Y el Google Keep de manera automática, todo el texto que tengas en la imagen, miren, todo el texto de la imagen te lo extrae. Pero ahora te lo extrae en texto, ya no en imagen. Y la imagen está acá y el texto lo tenemos abajo, ¿no? Eso con esta opción que dice texto de imagen guardado. Si tú quieres llevar este texto con esta imagen a documentos de Google, también para que lo puedas abrir con, no sé, con Word, para que lo puedas editar, le das copiar en documento de Google. Le das un clic acá, miren, esperas unos cuantos segundos. Miren, acá está, copiando a documento de Google. Le das a abrir documento. Y miren, acá lo tenemos, pero ya en los documentos de Google, ¿no? Para que tú lo puedas también llevar después, no sé, como les había dicho, a Microsoft Office, a Word, ¿no? Ahora sí, vamos a regresar y vamos ahora a trabajar. Miren, voy a dar cerrar, ya tengo una nueva nota. Voy a eliminar esas notas para que no me ocupe mucho espacio. Bien, lo voy a eliminar. Ahora sí. Ahora lo que yo quiero hacer es, miren, trabajar con las etiquetas. Las etiquetas son categorías, ¿ok? Para que tú puedas filtrar de acuerdo a la categoría que vendría a ser tu etiqueta. Por ejemplo, le voy a dar en editar etiquetas, un clic. Y acá podría yo, a ver, ¿qué podría hacer? Mira, voy a crear, no sé, vida privada, por ejemplo, ¿no? Quiero todo organizar mi vida con el Google Keep. Le doy hecho. Ya se creó. ¿Dónde se va? Acá, a la izquierda. Miren, dice vida privada. Le doy a editar etiquetas. Nuevamente un clic acá. Y voy a crear mi segunda etiqueta. Suponiendo que a mí me encante cocinar, podría ponerle cocina. Vamos a ponerle cocina hecho. Ahí lo tengo. Miren, ya está acá. Cocina, vida privada. Editar etiquetas. Podría poner también gastos, ¿no? Para apuntar todos mis gastos y tener un mejor control. Le doy hecho. ¿Dónde está? A la izquierda. Gastos. Editar etiqueta. Nuevamente para seguir creando. Le doy un clic acá. Y podría poner, no sé. A ver, vamos a poner viajes. ¿Ok? Y le damos en hecho. Quiero que observen
que si yo paso el mouse encima, acá a la izquierda, dice eliminar etiqueta. Lo pueden eliminar fácilmente dando un clic. Miren, damos un clic en vida privada, le damos a eliminar, ya se eliminó. Si le doy un clic en el lapicito, miren, doy un clic y acá yo puedo cambiar el nombre, ¿no? Viajes, cocina, gastos 2021. Le doy en hecho y todas las categorías, miren, lo encuentro a la izquierda. No me está tomando los números, miren cómo estamos observando, ¿no? Parece que no permite números, ¿bien? Pero ahí lo tenemos. Ahora sí, si me voy a notas, vamos, miren, si me voy a notas, este es cocina, obviamente, ¿no? Entonces, le doy en los 3 puntitos y le doy en añadir etiqueta. Un clic acá. Entonces, esto es cocina. Miren, le doy un clic en cocina. Puedes añadir también más etiquetas. Puedes añadir más etiquetas si gustas. Miren, solamente es cocina. Este, por ejemplo, podría ser educación, ¿no? Un clic acá. Añadir etiqueta. Miren. Y en este caso podríamos... Miren, no he creado la etiqueta, ¿no? Pero le voy a poner gastos, suponiendo, ¿no? Ahí lo tengo. Me aparece acá. Miren, acá arriba me aparece. Si te aparece, miren, un circulito con la imagen, es porque tiene un colaborador, tal y como estamos observando acá, ¿no? Y acá también está la programación o el recordatorio. Bien, ahora sí, si yo me voy a cocina, un clic, entonces acá voy a tener mi lista de todos mis ingredientes o todas las recetas de cocina que yo quiera, cocinar se podría decir, ¿no? Si me voy a gastos, voy a tener acá todas mis listas, voy a tener acá todas mis notas de gastos. Igualmente, viajes, miren, simplemente es para ordenarte mejor, ¿no? Para eso sirven las etiquetas. Bien, si nos vamos nuevamente acá, miren, si nos vamos nuevamente acá a notas, acá van a estar todas las notas. Bien, como último, tenemos esta opción, busca lo que quieras. Un clic acá. Miren que acá cuando das un clic, vamos a tener o vamos a poder buscar. Miren, si quieres buscar todos los recordatorios, un clic en recordatorios. Ahí lo tenemos. Si quieres salir, lo cierras acá. Un clic. Nuevamente acá, miren, puedes ver todas las listas. Un clic, ahí están las listas, ¿no? Puedes ver todas tus notas que tengan imágenes. Ahí están, miren, todas las que tienen imagen. Le das en la X para seguir buscando. Y miren, todos los que tengan un link o un URL, ¿no? Acá miren, un link o un URL. Un clic acá y miren, acá está esta nota con sus links, ¿no? Lo cierro, lo mismo, miren, acá solamente me aparecen las etiquetas que tienen, se podría decir notas dentro de ellas, ¿no? Cocina, un clic, ahí está, ¿no? Gastos, un clic, ahí lo tenemos. Acá, miren, tenemos cosas, comidas y lugares. Por ejemplo, si yo le doy un clic en comida, Google Keep de manera automática me detecta cuáles son ingredientes y todo eso, ¿no? O sea, de manera automática te lo organiza. ¿Ven? Lo voy a cerrar acá y como último voy a dar, miren, acá tenemos por color. Podemos también ver lugares, ahí lo tenemos. Podemos también buscar a quienes hemos compartido con un clic, miren, ahí está. También podemos ordenarlo por color. Miren, si le doy en blanco me va a aparecer todas las etiquetas, las notas en blanco. Cerramos. Si le doy un clic en amarillo me va a aparecer todas las notas de color amarillo, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes, no sé, alguna duda, podrías comentar ese vídeo para yo responderte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.